Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar un relato enviado por una de nuestras suscriptoras, quien vivió una experiencia paranormal que cambió su vida para siempre y donde pudo ser testigo de una aparición más de la Virgen de Guadalupe. Así que sin más introducciones, demos inicio a esta historia que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Hace poco escuché la historia que contaste en tu canal sobre una aparición de la Virgen de Guadalupe, donde se presentó como una persona normal para salvar la vida de una niña, y esto me recordó una experiencia que prácticamente nunca he compartido con nadie, pero el día de hoy me animé a hacerlo, debido a que me percaté que no he sido la única en ser bendecida con este tipo de milagros. Mi relato sucedió varios años atrás, por ahí de 1950, en las periferias de la Ciudad de México, que en la actualidad es parte de la alcaldía Iztacalco. Esa vez, mi madre me había mandado al mercado a comprar un poco de manteca para su negocio de sopes y antojitos, y esto era algo que solía hacer con regularidad, porque en el pasado era común que nuestros padres nos enviaran a este tipo de mandados, ya que todo era más seguro, o al menos así parecía serlo, porque en esa ocasión recuerdo que ya era bastante tarde, cerca de las 6, cuando ya estaban por cerrar el mercado y cuando ya empezaba a anochecer, debido a que estábamos en el horario pasado, y dadas estas circunstancias, compré la manteca lo más rápido que pude en la carnicería de Don José, y después de meterla en la bolsita que llevaba, comencé a caminar rápidamente para regresar a mi casa antes de que anocheciera por completo. Pero justo cuando había avanzado una cuadra, después de haber salido del mercado, sentí que alguien venía caminando muy cerca de mí, y cuando volteé, me percaté que se trataba de un señor quien me veía obsesivamente mientras aceleraba sus pasos, y aunque era una niña inocente, eso me dio miedo, porque su mirada era lasciva, y yo sabía perfectamente que me quería hacer daño. Así que apenas crucé la siguiente calle, agarré mi bolsita con fuerza y comencé a correr, pero para mi mala suerte, el hombre también comenzó a correr, aunque lo hacía más lento que yo por su avanzada edad y porque parecía estar lastimado de una pierna, pero aún así, sus zancadas eran demasiado largas, lo que me hizo sentir mucho miedo, porque sabía que si seguíamos corriendo, aquel hombre me alcanzaría en cuestión de unos minutos, y lo peor de aquella situación era que por más que volteaba para todos lados, no podía ver a alguien que conociera. Es más, aquellas calles estaban semivacías, por lo que comencé a gritar mientras seguía corriendo, pero nadie me podía escuchar. Y justamente en ese preciso momento, a la distancia, vi a una mujer parada afuera de su puerta, viendo en dirección hacia donde yo estaba, y segundos después, la mujer comenzó a gritar mi nombre y me dijo a la distancia: Hola, Viviana, qué bueno que ya llegaste. Ven, pasa a mi casa. Cuando escuché aquella frase, me dio mucha alegría, porque cuando volteé de reojo, me pude percatar que aquel hombre había reducido su paso, quedándose atrás, y cuando llegué a donde estaba aquella mujer, me detuve y levanté la cara para poder verla bien, y fue en ese instante cuando la pude ver con detalle.
quedándome prácticamente congelada de la impresión, porque su rostro era idéntico al de la Virgen de Guadalupe, con su largo y hermoso cabello y su delicada piel morena. La mujer solamente me observaba con mucho amor, mientras me tomaba de la mano para meterme a su casa, y yo lo único que podía hacer era mirarla, porque no sabía qué decir y prácticamente no podía hablar, pero curiosamente ella tampoco lo hacía, solamente me veía con aquella hermosa mirada mientras me llevaba tomada de la mano, caminando por el interior de su casa, la cual era tan hermosa que parecía un palacio o una de esas iglesias llenas de bellas pinturas y de arte sacro de todo tipo, en su mayoría doradas y brillantes. Pero lo que más me impresionó del interior de aquella casa fue un hombre que vi, o al menos así lo puedo describir, porque se trataba de una figura humana de enorme tamaño, sentada en un sillón, quien no tenía ropa, ni ojos, ni cara, porque solamente era un cuerpo de luz que tenía una apariencia tan fuerte e imponente como la de los ángeles. Y en esa ocasión, cuando pasamos cerca de él, solamente percibí una indescriptible energía de paz y de amor. Después de caminar durante un par de minutos por aquella enorme casa, llegamos a otra puerta, la cual abrió aquella mujer para después tomarme la carita con sus dos hermosas y suavecitas manos, y después de darme un beso en la frente, me dijo: Ve a tu casa, ya estás a salvo. Nunca te olvides de mí. Mientras escribo esto, aún puedo recordar aquel beso con ese amoroso calor y aquellos labios que eran tan suaves como el terciopelo. Y después de eso, solamente corrí, temerosa y sorprendida por todo lo que acababa de suceder, y totalmente desesperada por llegar a mi casa y contarle a mi madre todo lo que había sucedido. Y así lo hice cuando llegué, contándole todo lo que pasó con aquel hombre que me había seguido cuando salí del mercado, y narrándole todo lo que sucedió con aquella hermosa mujer, cuyo rostro era idéntico al de la Virgen de Guadalupe. Pero mi madre no paraba de llorar, preguntándome constantemente si estaba bien y si no me habían hecho nada, lo que yo no podía entender, porque según yo, no me había tardado tanto. Pero después de tranquilizarse un poco, mi madre me dijo que ya eran las 11 de la noche y que ella no había sabido nada de mí, de modo que me seguía preguntando dónde había estado durante todo ese tiempo, pero yo no paraba de repetirle todo lo que pasó, sintiéndome completamente impotente, porque en el reloj de la casa yo podía ver que en efecto ya pasaban de las 11 de la noche, pero por más que intentaba recordar, yo solamente repasaba lo sucedido y no podía entender cómo había pasado tanto tiempo, y eso me hacía entender a mi madre, porque de algún modo era imposible que creyera todo lo que le contaba, pero aún así yo estaba segura que todo lo que viví había sido real. Después de esa tarde, mi madre me llevó a revisar para asegurarse que estuviera física y mentalmente bien, y todo salió de manera positiva, por lo que con el paso de los días comenzó a poner más atención en todo mi relato, pidiéndome que le recordara nuevamente todo lo que sucedió paso a paso, y en los días siguientes me pidió que la llevara a la casa en la que había entrado aquella tarde, pero cuando la llevé
y estuvimos frente a la puerta en la que yo había entrado, me quedé totalmente helada al ver que en aquel lugar solamente había una vieja casa abandonada, lo que no podía entender porque estaba segura que había entrado y caminado en su interior y que su fachada era completamente distinta a como se veía aquella tarde. Esa vez, al ver aquello, sentí que me estaba volviendo loca y que mi madre me llevaría nuevamente con un profesional. Pero no fue así, porque esa tarde me dijo que sí me creía y que no me preocupara, porque ella y yo siempre estaríamos juntas y que siempre me apoyaría. Y un par de semanas después confirmó sus palabras, ya que se dedicó a preguntar con todos los vecinos para investigar quién era el dueño de aquella casa, y cuando lo encontró, le pidió amablemente que nos dejara entrar, contándole un poco del incidente que había vivido. Y el anciano que era dueño del terreno nos dejó entrar, y cuando dimos el primer paso dentro de aquella propiedad, mi madre me apretó fuertemente la mano y me volteó a ver con sus ojos llenos de lágrimas, porque el interior de aquella casa era justamente como se lo había descrito, con el enorme pasillo y las obras de arte en su interior, pero obviamente completamente descuidadas y destruidas. Pero lo que terminó por comprobar la veracidad de mi relato fue el otro lado de la propiedad, donde estaba aquella puerta que le había descrito a mi madre. Además, en una de las paredes de aquella vieja casa estaba una enorme pintura de la Virgen de Guadalupe. Ese día, mi madre le pidió al dueño de la casa que le vendiera ese cuadro, pero al ver nuestro rostro lleno de emoción y al no tener valor para él, nos la regaló, y aquella bella imagen estuvo colgada en la sala de la casa de mi madre, y en la actualidad está en mi hogar, recordándome en todo momento aquel hermoso milagro en el que entré a la casa de la Virgen de Guadalupe, donde me salvó la vida, permitiéndome convertirme en un testimonio viviente de su fe y de su poder. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Qué les pareció la historia? A mí me gustó mucho, pero también me sorprendió, porque a partir de la primera historia que contamos en el canal sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, me han llegado más casos similares, como este, que es simplemente impresionante, y estoy seguro que pronto me llegarán más, comprobándome que este tipo de apariciones divinas son más comunes de lo que podemos imaginar. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, de la luz y la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde publico relatos de terror desde una perspectiva más oscura y perturbadora. Si llegaron al final de esta historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un sol. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.